Saludos, saludos hermanos y amigos. Pablo Rodríguez Marchante, estoy hablando desde la ciudad de Concord, en Carolina del Norte, Estados Unidos de América, para todo el mundo hispano, a través de la plataforma YouTube y por este canal. Pablo Razona y Medita. En los controles, grabación, corte y edición, Mauricio Corrales. Si le gusta después de escuchar y ver el programa, pues dé un like. Le agradezco también que si no se ha suscrito, se suscriba. Y por favor, comparta con otro para llegar a más personas con los mensajes de estas cápsulas que estamos enviando. Hoy vamos a tratar el tema de los cambios. Y todas las personas, todos los seres humanos, todos los animales, todas las plantas, todo lo creado sufre cambios. Y cuando digo sufre es que hay transformaciones. Y encontré dos significados que a mi juicio fueron los mejores sobre los cambios. Y uno es un proceso termodinámico que sigue una sustancia al cambiar de fase. Y también es anular, invalidar o mudar. Me gustaron esas definiciones. Realmente nada está estático en este mundo, todo está en movimiento. Lo que ahora es, dentro de unos minutos ya ha cambiado, aunque algunas veces, en algunos momentos, algunos elementos es imperceptible y en otros, pues, se ve naturalmente el cambio en segundos. El ser humano cambia, de niño se transforma en adulto. La geografía cambia, los países cambian de nombre. Yo estaba recordando que cuando yo estudié la geografía universal, Tailandia no se llamaba Tailandia, se llamaba Xi'an, e Irán no se le decía Irán, se le decía Persia, todavía, aunque hacía ya un tiempo que habían sufrido cambio, aunque el país era el mismo. La historia cambia, depende quién escriba la historia. A veces uno se decepciona porque ha leído una historia por un autor y cuando estudia la historia por otro autor ve que hay cambios, que hay diferencias. También hay cambio en las costumbres. Cuando uno se muda de un país a otro, tiene que cambiar los hábitos alimentarios, el vocabulario, la forma de vivir, el acondicionamiento a las nuevas leyes. Las filosofías cambian también. El ser humano pasa por conversiones de una filosofía a otra, como pasa en el cristianismo. Los modelos de los autos cambian. Cada año hay un cambio de modelo diferente en los autos. La política cambia en los países, en los pueblos. La vida cambia de soltero a casado, de casado a tener hijos. Cuando uno está soltero tiene libertad, cuando se casa pierde la libertad, cuando tiene hijos pierde la tranquilidad. O sea que son transformaciones que van ocurriendo. La economía cambia de acuerdo a cómo esté el país si uno cambia de trabajo. La moral cambia. Muchas veces hay personas que fueron muy excelentes personas en su juventud, pero llegar a la madurez se transforman en malas personas o viceversa. Recientemente leí la historia de una persona que de niño, de adolescente y de joven fue una catástrofe. Sin embargo, cuando le llegó a la madurez, fue un hombre de bien, que pudiéramos mencionar así. Los idiomas incluso cambian. Hay palabras que hace 50 años no se utilizaban y hoy en día se utilizan en cualquier idioma y otras que dejaron de ser utilizadas. Así que vamos, sin más preámbulo, a hablar sobre los cambios en el diario vivir. Esta prosa la titulé Metamorfosis y viene a tono con el tema de los cambios. Cambia el niño y se hace hombre. La niña es una mujer. El malo ya no es más cruel. Los países cambian de nombre. La oruga es mariposa. La espina se torna en rosa. La noche se vuelve día y el invierno en primavera. Lo de adentro sale fuera y se abren
nuevas vías. El llanto, ahora alegría. Nuevos amigos nos llegan. La familia está más llena. Nuevos miembros han nacido. Todo ha crecido, crecido. Las bendiciones están. Ya nada es fingido, pues por siempre vivirán. Cuando comenzamos en el seminario bíblico, a todos los estudiantes, el director del seminario, el decano y los profesores nos reunieron a todos los nuevos estudiantes, y aunque yo no fui de los que estrenaron el seminario, porque cuando yo comencé en mi primer año ya era el segundo año del seminario, pero en el primer año también habían hecho lo mismo. Y recuerdo que en mi año nos dijeron que escogiéramos un versículo bíblico para toda nuestra vida y nuestro ministerio sirviendo al Señor. Y que lo pensáramos bien, porque ese verso, ese versículo, ese lema, era el que nos iba a acompañar durante toda nuestra vida ministerial. Y que en la próxima clase trajéramos el lema. Yo estuve toda la noche meditando en qué versículo, qué lema, hasta que me decidí por este, que se encuentra en Hechos 20:24, donde dice: más de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, solamente que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Esto unido a un pacto que yo hice teniendo 18 años con el Señor, de esos pactos que uno hace con Dios directamente, sin que nadie más lo sepa, sin que nadie más intervenga, ni pastor, ni sacerdote, ni amigo, ni familia, sino fue un pacto personal mío con Dios, estando pasando una crisis emocional que me ocurrió sin motivo, sin razón, pero me ocurrió a esa edad. Y yo recuerdo que ese pacto, fui a la iglesia y yo solo estaba arrodillado orando y me senté y entonces comencé a hablar con Dios. Yo no escuché la voz audible de Dios, pero sí sentía en mí que me estaba escuchando y que me estaba atendiendo mi pacto. Y yo le dije: Señor, y fue un pacto atrevido. Yo no sé si lo he contado otras veces en algún programa, pero quiero contarlo en esta vez por el tema de los cambios. Y es que le dije: Señor, no permitas que jamás yo sea feliz si no es sirviéndote a ti. Y le doy gracias a Dios porque así ha sido. He sido feliz sirviéndole a Dios. Y Él me ha sido fiel, aun en los momentos que yo he cometido infidelidad contra Él. Doy gracias a Dios por eso. Teniendo en cuenta estos dos factores, el versículo lema y mi pacto con Dios, cuando fueron pasando los años y ya no era tan joven, ya era maduro, ya era adulto, y cuando me fui acercando a la jubilación, me puse a pensar, bueno, tengo que buscar qué hacer después de que me jubile, porque mi pretensión nunca fue ni es sentarme en un sillón a mecerme, o en una mecedora, como le dicen en otros lugares, un balance, o a cuidar nietos. Sí, cuidar nietos, pero no solo a cuidar nietos, y no solamente a caminar, ni a entretenerme viendo televisión, ni enviando mensajes de texto, sino realmente quería seguir siendo útil, aunque no estuviera ya como pastor efectivo. Y para ello me vino a la mente que yo debía crear una organización en la cual yo me mantuviera activo mientras tuviera capacidades físicas y mentales también, o intelectuales. Y entonces creé un movimiento, una organización que la llamé Ministerio Cristiano Integral, y con sus estatutos y todo
su reglamento, lo inscribí en el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos para que tuviera legalidad, y la finalidad era ayudar al prójimo en América Latina, específicamente en Centroamérica y el Caribe hispano, con ayuda física, material y espiritual. Y bueno, ya tenía todo organizado, ya estaba esperando la jubilación. Un año antes de estar jubilado ya tenía conexiones en esos países, contactos para comenzar, y contactos acá en Estados Unidos también que me iban a apoyar con este ministerio, porque iba a tener que estar constantemente viajando y llevando tanto medicamentos como ayuda espiritual, estudios a estos países. Pero de pronto llegó la enfermedad, llegó la pandemia y me deshizo todos los planes. Y yo me dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Lo que he planeado durante años se fue al piso. Y en ese momento me vino a la memoria un mensaje que escuché de un predicador una vez, haciendo alusión a que Pablo sintió que Dios lo guiaba a ir a España y a otros lugares en el mar Mediterráneo, otros países, y preparó todo, y cuando tenía todos los preparativos hechos, Dios le dijo que iba para otro lugar. Y el predicador, usando un poco la imaginación, dijo, pero Señor, si tengo todas las maletas hechas, estoy preparado para salir. Y dice el predicador, y Dios le dijo, pues desempaca porque no vas, ahora vas donde te digo. Y sentí como que Dios me decía eso a mí también, desempaca, que no vas a viajar a esos planes que tienes, porque tengo otra cosa para ti. Y Dios propició este programa, esta cápsula, que cada semana sale al aire, y le doy gracias a Dios porque sé que he sido de bendición a otras personas, o Dios ha bendecido a otras personas a través de estos programas, y me ha bendecido a mí también, ha bendecido a los que han cooperado conmigo y que me están ayudando, y en fin, ha sido una oportunidad que Dios me dio para continuar sirviéndole aún en la jubilación. Doy gracias a Dios por eso, porque hubo un cambio, pero un cambio efectuado por Dios. En el capítulo 3 del libro del profeta Malaquías, en el versículo 6, leemos lo siguiente: porque yo, Jehová, no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Miren, cuando Dios dice esta palabra a través del profeta Malaquías es el último profeta del Antiguo Testamento, y ahí hay profecías distintas a los demás profetas, porque ya después de esto vino los 400 años de silencio que Dios estuvo sin hablar a su pueblo, pero el pueblo de Dios, que siempre había sido un poco malagradecido, un poco desobediente, tratándolo bien, porque no era a veces un poco, sino bastante desobediente, Dios le dice, porque yo no cambio, por eso no los he consumido, porque yo les he prometido bendición para siempre. Pero si me fuera a guiar por los acontecimientos de ustedes, los hubiera consumido, los hubiera destruido. Pero porque me mantengo firme y no cambio, por eso sigue la bendición sobre ustedes. Qué bueno saber que Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, dice la palabra. En Oseas capítulo 4 y versículo 7 también dice Dios, yo cambiaré tu honra en afrenta. O sea, cuando hay un percance pecaminoso, una caída en pecado, una caída en desobediencia a lo que Dios ha establecido, dice que Él cambia la honra en afrenta. Y viceversa, cuando hay una afrenta, si la persona, el Hijo de Dios, se conserva en línea
con la voluntad y los deseos que Dios quiere para su vida, puede convertir, transformar, cambiar la afrenta en honra. En Job 23:13 dice Job, Él determina quién lo haría cambiar. En otras palabras, cuando él está analizando con sus amigos, y no vamos a poner en duda la amistad de sus amigos, eran amigos ciertos, pero en algunos momentos no lo trataron como tal, ni los amigos ni la mujer, incluso, pero dice Job, si él determinó, ¿quién hará cambiar a Dios? Nadie podrá hacer cambiar a Dios, porque Dios es inmovible. Dios lo que promete cumple. Cuando tiene un plan lo lleva a cabo, siempre en bien de sus hijos, aunque aparentemente en el momento no sea adecuado para nuestra imaginación. En Hechos capítulo 6 versículos 13 y 14 dice que pusieron testigos falsos que decían, refiriéndose a Pablo, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas y cambiar las costumbres que nos dio Moisés. Primero, eran testigos falsos. Segundo, le pagaron para que se convirtieran en testigos falsos. Pero qué bueno que fue mentira. Realmente Pablo no estaba haciendo cambiar a la gente de las costumbres de Moisés. Él lo que estaba predicando, lo que Dios le había establecido a través de aquella luz que se le apareció en el camino de Damasco, que iba a ser el predicador, el evangelista, el que llevaría las buenas nuevas de salvación a las personas que hasta ese momento no habían sido consideradas como hijos de Dios, que eran los gentiles. Todos nosotros, fuera de Israel, todos los demás eran los gentiles y estaban siendo testigos falsos y hacían cambiar la opinión de las autoridades que podían castigar, y de hecho castigaron a Pablo. En el Salmo 30, los versículos 11 y 12 leemos, entre otras cosas, has cambiado mi lamento en baile. El salmista dice, todas las cosas que me han ocurrido, que me han sucedido, que me han atormentado, que han acabado casi con mi existencia, esas cosas que han venido sobre mí, que pueden ser enfermedades, turbaciones mentales, preocupaciones, cuestiones económicas, sociales, familiares, de todo tipo. Esos lamentos tú los has convertido en baile. En otras palabras, has convertido mis tristezas en alegría. Qué bueno saber que tenemos un Dios que puede convertir todas nuestras tristezas, todas nuestras vicisitudes en alegría, en gozo y con paz. Señor y Padre nuestro, gracias, volvemos a ti en esta hora, pidiéndote perdón por nuestros pecados y nuestras faltas, para que no haya impedimento ni ninguna cosa que interrumpa la comunión contigo. En calidad de hijos tuyos nos dirigimos a ti para pedirte una bendición muy especial sobre todos los sintonizados en estos momentos y todos los que verán esta cápsula en el futuro también. Bendícelos y guárdalos física, material y espiritualmente. Y cuando se efectúe algún cambio negativo en sus vidas, pueda convertirse ese lamento en baile. Y cuando el cambio es negativo para positivo, que puedan dar gracias a ti por lo que tú has hecho. Recibe nuestra gratitud en el nombre de Jesús. Amén. Queridos y amables amigos y hermanos, que Dios nos bendiga y recuerda, como siempre, Dios sabe lo que tú y yo no sabemos. Dios te bendiga.